Mi nombre es Juan Carlos Carvajal, para todas las personas que están viendo este video. Sean más que bienvenidos a este nuevo estudio devocional. Hoy estamos en el capítulo 5, estamos viendo la parte número 4 de este devocional que se llama Más allá de la muerte. Vimos la semana pasada la semana 70 de Daniel. Estamos en el tema de la tribulación, de la gran tribulación. Ya vimos cómo fue profetizada desde el libro de Daniel, y vamos a dar inicio con la entrada del anticristo al tiempo profético que pues se habla desde el estudio escatológico del tema de la tribulación y la gran tribulación, donde cuando vemos sonar las trompetas, desatarse los sellos y las copas de ira, lo primero que se desata es la venida del anticristo. Así que vamos a estar más o menos en 2 devocionales viendo este tema. Hoy vamos a ver introducción al tema del anticristo, y en el siguiente devocional vamos a estar conociendo las características del anticristo, de este hombre, de esta persona, de este ser malvado que vendrá a la tierra en forma humana, ¿cierto? Para pues ocasionar grandes desastres y dolores a la humanidad que se encuentre en ese momento aquí. Entonces, recordando y recapitulando, vimos cómo el pueblo de Israel entró primero a participar en una agenda, luego salió, entró la iglesia, luego el arrebatamiento de la iglesia viene, la iglesia es sacada y continúa nuevamente su programa el pueblo de Israel. El anticristo viene no como tal, digamos como si fuese autónomo, sino que Dios permite este tiempo. Recordemos que la tribulación no es el juicio ni de Satanás ni del enemigo como tal, sino es el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra, incrédulas, perversas, y el trato también que tiene Dios con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, para esto permite Dios la entrada del anticristo. El anticristo no es un movimiento, el anticristo no es un sistema. El anticristo, espiritualmente hablando, tiene mucha trascendencia, pero en el momento del anticristo que vamos o que se va a vivir aquí con las personas que se queden, es un tiempo donde una persona, ¿sí?, que es el gran dictador mundial de parte de las tinieblas y de Satanás, va a venir a gobernar el mundo a su antojo, trayendo precisamente ese espíritu para rechazar totalmente todo lo que tiene que ver con nuestro Dios Todopoderoso. Así que después de que la iglesia sea quitada, ¿cierto? Este es un hombre que va a tener mucho poder, va a tener un poder realmente satánico, totalmente controlado por todas las huestes de Satanás. El anticristo como tal es un espíritu que se mueve desde hace mucho tiempo, desde hace muchas personas han sido utilizadas como grandes dictadores, por ejemplo Adolfo Hitler, ¿sí? El cual mató más de 6 millones de judíos, totalmente dirigido por este espíritu del anticristo, y el cual ha operado en diferentes personas desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Generará un control mundial, especialmente en el Medio Oriente, en el tiempo que él venga después de que la iglesia sea sacada de aquí de la tierra, ¿cierto? Entonces va a venir a traer promesas de paz, va a venir a traer promesas falsas. Vamos a desarrollar cómo lo va a hacer, y cuando menos piense y cuando haya engañado a las naciones, pero en especial al pueblo judío y a nuestro pueblo hermoso de Israel, haciéndose pasar por el Mesías, usurpando el puesto del Mesías, a la mitad de la semana. Recordemos que la semana de la que estamos hablando, que es la semana 70 de Daniel, la semana es de 7 años,
porque las semanas también son de años o de días, de 7 días o de 7 años en el pueblo de Israel, y las semanas profetizadas en el devocional pasado que vimos es una semana de años. Pues a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, después de que haya traído paz, de que haya engañado, de que se haya hecho pasar por el gran Mesías y el gran líder de líderes, va a romper el pacto y va a traer la más densa tragedia, la más densa oscuridad, la más terrible persecución a las naciones, al pueblo de Israel, como nunca antes visto. Mejor dicho, lo que hizo Adolfo Hitler con los 6 millones de judíos va a ser una mínima parte comparado con lo que va a ser este dictador en ese tiempo. Gracias a Dios nosotros como iglesia ya no estaremos aquí para presenciar esto. Hay varias posturas, personas que piensan que van a estar solamente la mitad de la tribulación, otras que piensan que van a estar toda la tribulación, pero la Biblia es clara en que la iglesia será sacada para que pueda precisamente Dios iniciar el cronograma o continuar con el cronograma que tiene con el pueblo de Israel y las personas que queden aquí. Claro, que hay personas que supuestamente eran cristianas, que personas que pensaban que iban a irse en el rapto, que se van a quedar en ese tiempo, porque definitivamente su corazón nunca entendió el propósito que Dios tenía. Pero la iglesia verdadera va a ser sacada, como lo hemos visto en devocionales pasados. Por eso te invito a que veas la secuencia completa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo que estamos viendo en este momento, que es el capítulo 5. Bueno, en esta parte número 4 que estamos viendo el anticristo, vamos a ir a la Biblia, vamos a colocar en contexto primeramente todo el tema, yendo al libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 18. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 18, dice así: las dos bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, que fue quien le fue dado la revelación del Apocalipsis de los últimos tiempos. A Daniel se le dio una parte, a Ezequiel otra, a Juan otra, porque Dios pues a cada uno de nosotros nos da una porción especial conforme a él le agrada. A Juan le dio específicamente estas revelaciones. Entonces me paré sobre el mar, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 18, dice, y me paré sobre la arena, del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono era grande en autoridad. Recordemos que el dragón o el gran dragón es la máxima expresión de Satanás en el final de los tiempos. Es decir, se le dio gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, va a venir a traer grandes milagros, prodigios, incluso lo van a matar, va a resucitar, siempre va a querer ser una copia tal cual de Jesucristo. Luego dice, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ay, ¿quién como la bestia podrá luchar contra ella? Porque pues claro, se ha hecho muy poderoso. También se dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si vemos y multiplicamos el tiempo, ya sabemos de qué estamos hablando, y ya lo vimos en el devocional pasado. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Recuerda que el enemigo no tiene poder ni autoridad dada sino desde parte de Dios, y Dios permite esto con un propósito, mas no es que él sea autónomo. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Mira lo importante que es que para que las personas siempre tengamos la certeza de que nos vamos con Cristo, que nuestro nombre esté escrito en aquel libro de la vida, que lo que hace es reflejar que nuestras vidas están en ese libro
diciendo que vivimos de una manera tal cual a Dios le agrada, es decir, que recibimos además su promesa de salvación con un corazón humilde y que sabemos que la salvación no es por obras, sino es por gracia, que las obras vienen después para mostrar que yo he nacido de nuevo. Pero las personas que no estaban inscritos en el libro de la vida lamentablemente van a quedar aquí sufriendo, no solo de la gran tribulación, sino de todas las manipulaciones y de todo el gobierno de este anticristo. Entonces, dice que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga, oiga. Dice acá. Ahora el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, pues a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El engañador, claro está. Dice el 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres, porque recordemos que la autoridad que va a tener es tremenda, y va a hacer unos milagros, entre comillas, donde las personas definitivamente van a creer que Él es el Todopoderoso, pero es un engañador. Dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra, ¿ves? Que engaña, y de hecho ya lo ha venido haciendo con otra clase de espíritus que se han anticipado antes a que venga ese hombre que es anticristo. Ahora dice, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, porque a él se le permite, vuelvo y te digo, recuerda que no es autónomo, ¿cierto? A los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y el 16, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Entonces vemos como aquí ya se anticipa a decir que viene este gran dictador que va a hacer grandes señales y prodigios, que va a colocar un dragón incluso que va a tener poderes para hablar, para que sea adorada como una imagen que tiene poder de hablar. Y es un gran dictador que va pues a engañar a muchas personas. Es importante saber que no es autónomo, es importante saber que no actúa solo y que para esos tiempos terribles donde venga este gran dictador las personas van a sufrir, la verdad, demasiada persecución. Por otro lado, él recibirá ayuda de otro hombre. Como estamos en la introducción al anticristo, para ponernos en contexto, él va a recibir la ayuda de otro hombre que se va a llamar el falso profeta. Así que una cosa es el anticristo, otra cosa es el falso profeta, ¿cierto? Que si vamos a remontarnos desde el principio, el enemigo ha manejado el sistema mundial de la siguiente forma: el sistema político y el sistema religioso. Para aquel entonces de la gran tribulación se va a manejar de la misma manera: el poder político, que lo va a manejar el anticristo, y el poder religioso, que lo va a manejar el falso profeta. Los dos unidos van a convencer a las naciones de la tierra de que la autoridad política y la autoridad religiosa son como una especie de amalgama para gobernar. Pero después el anticristo, como es el anticristo y recuerda que mal paga el diablo al que le sirve, destruye al falso profeta, solamente es utilizado para sus propósitos y queda el sistema religioso es el que será destruido y pues va a quedar
todo a merced del anticristo. Miremos un momentico quién es pues de que el falso profeta va a estar aquí manejando, digamos, ciertas áreas religiosas que van a tener que ver con el propósito del anticristo. El falso profeta se va a encargar de toda la parte eclesiástica religiosa, de toda la parte que tiene que ver con convencimiento falso espiritual, y es como que le abre también paso de antemano para que el anticristo tenga ese poder político, y que vean cómo se pueden unir las dos potencias para generar un gobierno totalitario y dictatorial. En Apocalipsis 19:20 dice así, donde es nombrado, esto ya es al final de los tiempos, pero mira lo que dice: y la bestia fue apresada, es decir, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto ya es el final de ellos dos, pero es para que tú veas cómo el falso profeta se encarga, como dice acá, de engañar a las personas. Incluso la marca de la bestia, a diferencia de lo que muchos piensan que es el anticristo el que va a colocar esta marca, no, es el falso profeta el que se va a encargar, y esa marca la vamos a ver en otro capítulo que vamos a dedicar exclusivamente a conocer qué es la marca de la bestia, porque muchas personas están muy confundidas pensando que el sello, la marca de la bestia, que 666, que lo uno y lo otro es una cosa que ya le están poniendo a la gente, que ya me van a poner, que es que me van a poner, incluso muchos pensaban que era la vacuna, bueno, una serie de cosas que están totalmente fuera de contexto. La marca de la bestia es únicamente en el momento y en el tiempo de la tribulación, no ahorita. Entonces, y lo hace el falso profeta, no lo hace el anticristo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, este anticristo va a tener, como dije, la ayuda de ese falso profeta para lograr los cometidos en los cuales Dios le permitió que fuese enviado en los tiempos de la gran tribulación. Entonces es muy importante esto. Entonces, para entrar ahora sí, ya en contexto, ¿qué significa anticristo? ¿Cierto? Primero que todo, vamos a entrar un poquito en un tecnicismo de la etimología. Recuerda que etimología, ¿qué significa? Raíz de la palabra, es decir, de dónde viene una palabra, para poder entender entonces qué es lo que Dios nos quiere decir cada vez que nosotros estamos viendo un tema. Por ejemplo, yo te digo a ti, te quiero mucho, o te digo, te amo mucho, y tú dices, bueno, te amo me suena como que es más a te quiero, pero realmente, ¿por qué la palabra amor es más que la palabra quiero? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Para yo poder hacerte entender de que tú eres más amado que querido. ¿Y qué significa esto? Entonces, todas las palabras tienen una raíz, una razón. Aborrecer, por ejemplo. Es decir, si yo te digo que una persona aborrece a otra, o que Dios dice aborrezco esto, estoy pensando que está odiando. Ay, no, él odia, no, aborrecer no significa eso, aborrecer significa amar menos. Yo no sabía que esa palabra significaba eso. Entonces, por eso es bueno, sencillamente tú puedes ir a Google sin ningún problema, colocar etimología de la palabra tal, la que tú quieras saber cuál es, y ahí te dice, mire, esto significa esto y significa esto. Es una palabra dividida en dos, y el contexto de esa palabra es esta. Entonces tú dices, ya entiendo qué significa esa palabra. Por eso aborrecer significa amar menos, no significa que me odie, y así. Entonces es muy importante tener en cuenta qué significa de verdad la palabra en nuestro lenguaje, para poder entender pues de qué nos habla, en este caso, los temas bíblicos, pero para cualquier cosa es importante. Imagínate, para la medicina o para cualquier ciencia, entender qué significa la raíz de una palabra, ¿cierto? Pero pues sin entrar así en tanto tecnicismo, ¿no? Pero sí por lo menos saber qué significa cada cosa. Entonces mira, viene así, viene de la raíz del griego que significa anti. ¿Y qué significa anti? Anti significa sustituto o significa opuesto. Entonces la palabra anti significa algo que sustituye o se opone, ¿cierto? Y Cristo significa el Mesías. Entonces, si juntamos lo que significa anti con lo que significa Cristo, y al unir la palabra anticristo, nos da el siguiente resultado. Significa lo siguiente: aquel que sustituye o se opone al Mesías, ¿cierto? Entonces, eso es anticristo, una
persona un espíritu que se opone al Mesías. Eso es lo que significa. En este caso, que estamos viendo el anticristo, estamos haciendo una antesala al hombre físico que va a venir en el tiempo de la tribulación como dictador mundial, como lo vimos al principio, a gobernar las naciones de la tierra por ese periodo de los 3 años y medio específicamente. Porque recuerda que los primeros 3 años y medio viene a engañar, a traer una falsa paz, pero el gobierno fuerte y real está en los otros 3 años y medio, donde viene la persecución más nunca antes vista por las naciones de la tierra de un dictador de una magnitud terrible. Si los dictadores que han venido hasta ahora te han parecido terribles, ni te quieras imaginar lo que va a ser este dictador que vendrá. Entonces, eso es lo que significa la palabra anticristo, ¿cierto? Ahora, al anticristo también se le conoce de muchas maneras. Realmente en la Biblia solamente hay 4 veces que se nombra la palabra anticristo como tal, solo 4 veces. Pero es que la relevancia, así aparezca pocas veces, es muy grande, y es una relevancia que se aplica espiritualmente como el anticristo, como un espíritu que manipula desde los primeros tiempos a las personas a que se opongan a Cristo. Y otra es el anticristo como persona humana diseñada, moldeada, trabajada para ese tiempo específico de la gran tribulación que viene aquí a gobernar. Pero el espíritu realmente del anticristo viene desde hace mucho tiempo y ahorita lo vamos a ver. Y entonces algo muy importante es eso. Es conocido como el inicuo, es conocido también como el hijo de perdición, es conocido como el maligno. Así lo nombra la palabra en diferentes sucesos, pero está hablando del mismo anticristo, hombre, persona que va a venir aquí a la tierra, ¿cierto? Porque es que, bueno, te repito, cuando decimos, ay, esa persona está en contra de Cristo, claro, es un anticristo. O muchos vendrán siendo anticristos, sí, son personas con espíritus de anticristo, pero no es el anticristo como tal que está hablando durante los 7 años de la tribulación. Ese ya es un hombre diseñado para ese propósito. Pero anticristos han habido muchos desde hace cientos de años atrás, ¿cierto? Entonces, vemos como el espíritu del anticristo viene operando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y ese mismo espíritu del anticristo va a ser el que va a hacer posesión del hombre que está diseñado para nacer en el Medio Oriente y ser el anticristo durante esos 7 años y gobernar de una manera dictatorial la tierra. Pero el espíritu ha venido manejando a muchas personas desde hace mucho tiempo, como el ejemplo que te puse de Hitler y de muchos dictadores que han perseguido al pueblo judío y al pueblo cristiano, ¿cierto? Entonces, ese espíritu, la verdad, viene operando desde hace mucho tiempo y con antelación en muchas personas. Para esto yo quiero que vayamos a la palabra y vamos a revisar y vamos a examinar incluso desde las primeras personas cómo vemos que el espíritu de anticristo las ha tomado para ir en contra de los designios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la primera de Juan, donde vemos de las primeras veces que se nombra el anticristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Versículo 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Sí? Ahí estamos hablando de que viene el dictador mundial de los 7 años de la tribulación. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y cómo así? O sea, que son varios anticristos. No, entonces yo quiero que tengamos clara la diferencia entre el anticristo que va a venir estos 7 años a engañar y a gobernar y a perseguir al pueblo de Israel y a las personas que hayan quedado en las naciones de la tierra sin irse en el rapto por de pronto un falso cristianismo, por no haber querido aceptar realmente a Cristo. Esa es una cosa. Y otras son los anticristos que han venido desde hace cientos de años operándose a través del espíritu de anticristo, que lo que quiere es traer disolución e ir en contra de las leyes de Cristo. Eso es diferente, pero a la larga también son anticristos. ¿Por qué? Porque son personas que se oponen, porque son personas que quieren tomar el lugar de Cristo. Entonces,
hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que viene el anticristo. El anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Y mira esto que importante que dice acá. Salieron de nosotros, esos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dime quién, como una persona que conoció a Cristo, que lo amó, aparentemente, y luego lo rechazan, podría ser anticristos. Por eso dice que salieron de nosotros. Claro. Acá, como decía Juan, de muchos que se dicen ser cristianos y que ya no quieren saber nada del Evangelio, porque el que está en contra del Evangelio, el que está en contra de la Biblia, está en contra de Cristo, porque recuerda que dice en Juan 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque la misma palabra es Cristo mismo, es Dios mismo. Entonces, imagínate, desde el principio el que rechaza a Cristo está rechazando la Biblia, el que rechaza la Biblia rechaza a Cristo, y la persona, por más de que de pronto hayan ido a la iglesia, por más de que hayan sido santificados, mojados, remojados en las aguas, si quieres allá del río Jordán, o donde quieras, pero si rechaza el amor de Cristo en algún punto, en algún momento se aparta, porque nosotros los cristianos podemos caer, desfallecer, pero volvemos, nos levantamos, seguimos adelante. Pero aquel que rechaza es que nunca nació de nuevo, incluso termina volviéndose en contra de Cristo. Y así hemos visto muchos casos. Otros que parecían que eran de nosotros y no eran de nosotros. Otros que salieron a decir que ellos mismos eran Cristo. Y como vemos esto creciendo en gracia, que se marcaban el 666, que marcaban a los bebés, cosas terribles que hacían, y luego se murió este señor José Luis Miranda y ahora surgió la esposa que dice que ella es Cristo Lisbeth y que es mujer hecha Cristo, y un enredo y cosas, y parecían que esos como, y la gente los veía, esos son cristianos, y nos confundían con ellos, nos confunden con los testigos de Jehová, nos confunden con unos, nos confunden con otros, y piensan, y resulta que son anticristos que van saliendo. No eran de nosotros, no permanecieron de nosotros, nunca fueron de nosotros. Entonces, una persona realmente que se declara anticristo es una persona que sencillamente conoció realmente a Cristo, que sabe del poder de Cristo, pero que lo quiere rechazar o que quiere tomar el lugar de Cristo. Así que uno como cristiano, cuando incluso uno dice, yo sé que Cristo dice esto, yo sé que Dios a través de Cristo en su palabra me dice esto o aquello, pero yo pienso que es mejor así, yo pienso que es mejor hacerlo de esta otra manera, yo me estoy oponiendo, yo estoy diciendo es que lo que yo sé es mejor que lo que Cristo tiene para mi vida, y ahí me podría yo convertir también en un anticristo. Y todo esto, ¿por qué sale en el hombre? Por una manipulación de un espíritu que se llama el espíritu del anticristo, que opera en las personas, en los seres humanos. Cuando me refiero a opera es que se mueve, que te influencia, que te habla, y lo peor es que permitimos que lo haga. Un ejemplo que Dios me trae ahorita. Pedro en su momento se dejó influenciar por el espíritu del anticristo, por ejemplo. ¿Pedro? Sí, Pedro. El que Dios le reveló, tú eres el Cristo. Y sí, a ese mismo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Le dijo el Señor Jesucristo. Esto te lo reveló mi espíritu, el Espíritu Santo, porque esto no cualquiera puede saber que yo soy el Cristo, el Mesías, el que ha de venir a salvar a las naciones de la tierra, a morir en la cruz. Y luego más adelante, pocos kilómetros, le dice, ay no, Señor Jesucristo, tú que te vas a morir por la humanidad, a tratar de persuadirlo para que no se cumpliese el propósito con el que Cristo vino. Pedro mismo le decía a Cristo, no lo hagas. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate, cállate, Satanás. A Pedro. Sí, Pedro, muchos incluso de la religión católica dicen que Pedro fue el primer papa. No, y es que nada más comencemos por ahí. Un hombre igual de imperfecto a nosotros, influenciado incluso por el mismo Satanás. Ahora, gracias a Dios, Pedro se le quitó esa influencia, porque es que
el anticristo, el espíritu de anticristo, o sea, el espíritu que quiere hacer que tú te rebeles o que yo me rebele en contra de la palabra de Cristo, te puede influenciar en segundos, y cuando menos pensamos nos dejamos, y si no estamos en oración, si no estamos en continua comunión con Dios, nos dejamos arrastrar y estamos terminando haciendo lo que el diablo o el anticristo le parece a través de la influencia espiritual, porque nosotros somos espíritu, recuerda que tiene un alma y que vive en este cuerpo, y a través de espiritualmente se influencia esta alma, y entonces él está en los aires mirando a ver cómo habla. Estuve viendo esa película de Poema de Salvación que te la recomiendo, nuevamente la vi, y veo cómo este joven cristiano creció en los caminos de Dios, ¿cierto? Te lo invito pues para no hacerle spoiler a la película, que la veas. Pablo Olivares, es la historia de él. Fue influenciado hasta que llegó a hacer pacto con el propio Satanás después de ser cristiano, y cómo las salvaciones de una madre lograron que él fuera libre de la misma muerte y reconociera que Cristo verdaderamente era el rey de su vida. Y ahorita Pablo Olivares es un gran exponente de la música cristiana y de la palabra y de la predicación del evangelio. Pero en su momento, como cristiano, podemos recibir esa influencia del anticristo y tratar de apartarnos del camino que Cristo tiene trazado para nosotros. Entonces, ojo, salen de nosotros y se mueven entre nosotros personas que tienen este espíritu del anticristo. Segunda cosa importante, el problema de la humanidad como tal no es Dios. La humanidad nunca le pone problema a Dios. Incluso muchos personas científicas, etcétera, políticos, dicen que creen en Dios. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla. El problema no es con Dios como tal, el problema es con Cristo. Ahora, ya tú le vas a hablar de Cristo a una persona y dice, no, pero es que Cristo no. Cristo, eso fue un hombre común y corriente, eso fue un profeta igual a Mahoma, igual a Buda, eso todos son lo mismo. No reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, y la palabra dice que si tú quieres recibir salvación, tienes que recibir a Cristo como el sacrificio que Él hizo y reconocer que Cristo no es cualquiera, no es un hombre normal, sino es una persona que fue 100% humana y 100% divino, y que ahora es 100% divino, pero en su momento fue 100% humano y divino, porque nació de la semilla, del semen del Espíritu Santo, espiritualmente hablando, y fecundó un vientre humano como el de la Virgen María Santa en ese momento. Y que la Virgen María dio a luz a ese niño hermoso, 100% humano y 100% divino, que es el Hijo de Dios, que es muy diferente a Mahoma y a estos que nacieron de otra clase de semillas. El único que nació de la semilla del Espíritu Santo fue Cristo. Y Él, siendo 100% sin pecado, y que vivió sin pecado, fue el único que se colocó allí en la cruz del Calvario para morir por nosotros sin merecerlo y sin pecado, para que su sangre pura y limpia diera perdón de pecados a la humanidad, para todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Mesías. El problema de la gente es con Cristo, porque con dioses tienen hasta muchos, pero el problema de ellos es con Cristo. Y si tú y yo tenemos problemas con Cristo, tenemos problemas con Dios, porque todo aquel que rechace al Hijo, rechaza al Padre, porque Él es el único camino para llegar al Padre, al gran yo soy, al Dios Todopoderoso. Veamos qué dice Juan. Bueno, sigamos leyendo, ahí. En el versículo 20 y 22 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque yo sé que tú la conoces. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero mira lo que dice el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús el Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Pues este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces vemos cómo las personas, vuelvo y te digo ahorita, tienen su problema, es con Cristo porque lo niegan, ¿cierto? Por eso el pueblo judío incluso en su momento no podía creer que un ser humano,
un carpintero, ¿cómo va a ser el Mesías? Una persona que entra ya, recuérdate en el Domingo de Ramos, que esperaban que entrara un rey con poder, así como va a entrar el anticristo, ¿no? Con conocimiento y sabiduría, y haciendo aquí por allá, en un caballo volando, yo no sé cómo, en una nave espacial, o cómo querían que entrara, y ven entrando al rey en un burrito, llorando por la tristeza del pueblo. Y bueno, y ahí vemos lo de las hojas y todo lo que ya sabemos. Entonces no puedan creer. ¿Cómo va a ser él el que nos va a dar la salvación? ¿Cómo? No puede ser, ¿cierto? Veamos un momentico a primera de Juan, capítulo 4. Y veamos lo que dice el versículo 3. La tercera vez que se nombra el anticristo en la Biblia dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que el Hijo de Dios sí vino en carne y que no es un hombre común, pero que vino en carne como hombre, no es de Dios. O sea, si una persona a ti te dice que Jesucristo no vino aquí a la tierra en carne del vientre de María, el que te venga a decir eso no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo así que viene pero que ya está en el mundo? Pues porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero ha de venir un hombre dictador mundial con ese espíritu a traer grandes desastres a la humanidad, que eso es lo que vamos a ver paulatinamente en el otro devocional que sigue. Pero estamos viendo como un preámbulo, una introducción, como te digo, a lo que es todo el anticristo y el espíritu del anticristo. Entonces, para que veamos cómo se maneja de esa forma. Incluso Satanás como tal es el que ha propiciado todo este preámbulo, alistando todo el camino para que se llegue el momento de la venida de ese hombre dictatorial llamado el anticristo. Está preparando el camino. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista preparaba el camino para que viniera el Señor Jesucristo? Y que dijo: yo los bautizo, pero aquel que viene detrás de mí, ni siquiera soy digno yo de atarle o desatarle una sandalia, porque hablaba del Hijo de Dios. Y él preparó el camino para que viniera Cristo. Pues el otro, imitando exactamente lo mismo, el anticristo, pues igual, llamando a un espíritu del anticristo para que se preparara el camino para cuando él venga aquí a la tierra, a confundir a muchos, y en especial al pueblo, y que diga que él es el Mesías que había de venir. Vamos ahora a segunda de Juan. Segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y veamos la cuarta vez que se nombra el anticristo. Dice: porque muchos engañadores han salido por el ¿qué? Por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay otra cosa muy importante y es eso. El engaño ya viene de antemano. Por ejemplo, nosotros vimos en la pandemia. La pandemia es un tiempo donde se experimenta como esos dolores de parto, donde se abre el camino para un gobierno dictatorial. O sea, yo quiero que tú sepas y que tú veas lo siguiente: cómo en segundos lo que a ti te diga el gobierno mundialmente, porque esto fue mundial, que tú tenías que ponerte el tapabocas, que tenías que ponerte la vacuna, como lo hemos venido, listo, está bien. ¿Cómo puede ser con algo de la salud? Pero ¿cómo todo lo que diga el gobierno nosotros lo hacemos? Se cierran las iglesias, se cierran las iglesias. La gente no sale, la gente no sale. Punto. O sea, lo que diga el gobierno se hace. Y el poder religioso, lo mismo. Lo que diga el gobierno se hace. Y aún nosotros, como cristianos hijos de Dios, está bien, nos sometemos al gobierno. O sea, nos vamos a someter al gobierno. Imagínate cuando venga el anticristo, va a ser exactamente lo mismo. Lo que diga
el gobierno del anticristo eso se hace. Entonces lo van a marcar con la marca de la bestia, está bien, y eso van a hacer. Que adoren a la bestia, eso van a hacer. Lo que diga el gobierno, ¿por qué? Porque él va a ser un dictador mundial que va a mandar a los... O sea, va a ser específico, lógicamente, en la nación del Medio Oriente, ¿cierto? Donde se van a unir 5 naciones con 5 naciones del Oriente y del Occidente y van a amalgamarse, pues, para poder generar este gobierno. Van a unificar la moneda, van a empezar a gobernar de una u otra manera absolutamente todo el mundo, ¿cierto? Desde ese foco, pero veamos cómo a nosotros nos decían, si van a ir ahora a la iglesia, entonces no se pueden arrodillar. Y no nos podíamos arrodillar porque supuestamente el virus estaba ahí en el piso. Ustedes no pueden levantar las manos. No pueden cantar porque entonces se sale y contaminan al mundo entero del virus. Tienen que entrar con la boca tapada. Solamente pueden estar tantas personas. Y es como un ensayo. Parecía un ensayo. No estoy siendo religioso en eso. Es como un ensayo de lo que viene, como que miremos que sí el gobierno mundial nos puede manipular absolutamente a toda la tierra, porque lo que se hacía aquí en Colombia se hacía en España, lo que se hacía en España se hacía en China, lo que se hacía en China se hacía en Argentina, en todos los lugares de la tierra era igual, o sea, era una orden mundial. Entonces, es increíble cómo se prepara el mundo para la venida de este dictador, del anticristo, y lo estamos viendo con pruebas, o sea, no se pueden abrazar. No pueden hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo luego no venía y hasta se abrazaba con los leprosos, que la lepra es peor que el COVID, y no pasaba nada. El mismo Señor Jesucristo oraba por los leprosos y se sanaban. Los discípulos, yo nunca los vi con lepra ni nada de eso. Pero bueno, yo no me voy a meter en ese tema, que si tú debes o no debiste. Yo me puse las vacunas, que si yo obedecí lo que dijo el gobierno, claro. Pero lo que yo quiero que tú veas más allá es que sí se puede manipular al mundo entero. Sí se puede. Se puede. Entonces calcula cómo lo va a hacer el anticristo en aquel momento. Ese dictador mundial. Pues porque es visiblemente hecho que sí se puede. Este hombre vendrá a gobernar, a engañar, se va a colocar en el lugar de Dios, y luego que se coloque en el lugar de Dios, porque él viene prometiendo al pueblo judío que les va a construir un templo, el cual no han podido tener hasta el momento. Cuando les construya el templo, se va a poner en el templo, va a adorar, y a los 3 años y medio, que es la semana, la mitad de la semana, dice la abominación desoladora, se va a levantar, va a sacrificar un cerdo, y van a ver los judíos a quién dejamos meter aquí. ¡Ay, Dios! Y a correr, porque dicen aquel día las que están embarazadas, mejor dicho, hay de las que estén embarazadas, váyanse a los techos más altos, mejor dicho, en aquel momento donde la abominación desoladora diga, hasta aquí te fui fiel, ahora sí van a ver quién soy verdaderamente, y va a mostrar su verdadera cara, que no era ningún Mesías, sino era el enviado de Satanás, el dragón, la bestia, el anticristo. Entonces él viene, acaricia, engaña, lo uno lo otro, ay, tan lindo, ay, el anticristo tan hermoso, mire cómo le da de mercado al mundo entero, mire cómo le da de comer, mire desde que el anticristo lleva 3 años ahí, ay, paz mundial, ay, eso es una belleza, pero después de que pasen los 3 años y medio, dice la Biblia, se levantará y vendrá la persecución más grande contra el pueblo judío, sobre las personas, sobre las naciones de la tierra. Fuera de eso, el juicio de Dios se desatará con los sellos, trompetas y copas de ira, que lo vamos a ver más adelante. Esto va a ser terrible. Como te digo, la persecución de los judíos con Adolfo Hitler, eso es una cucharadita comparado con lo que va a hacer este dictador. Es triste y es duro. Y él va a venir entonces a perseguir, a matar y a destruir al pueblo judío y a las naciones de la tierra después de haberlos engañado. Miremos un momentico Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 1 al 12. Manifestación del hombre de pecado, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu con E minúscula, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿cierto? Primero viene la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es el anticristo, y el que va a venir lo mismo, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Mira lo que hace el anticristo, él se va a sentar allá en el templo como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo en el Medio Oriente, sentándose en el templo que levantó supuestamente, donde el pueblo judío decía, por fin tenemos nuestro templo para adorar a Dios. Se va a hacer adorar y resulta que no era Dios, y no me imagino la sorpresa cuando sepan que no era Dios. Así muchos van a salir corriendo y entregarán su vida a Cristo, al verdadero Mesías. Ojalá lo hicieran de una vez, pero no. Lamentablemente muchos van a esperar hasta ese tiempo, que no está muy lejos, en cualquier momento. Pronto viene aquel tiempo. Estamos en el principio de los dolores de parto. Pronto viene aquel día de la gran tribulación. Ese tiempo. No os acordéis, dice el 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, en este momento ya vemos cómo el espíritu de anticristo se mueve. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay algo que está deteniendo al anticristo y que por eso todavía no ha venido ese hombre de iniquidad. Ya vamos a ver quién lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, buena noticia, en algún momento va a ser quitado. Y entonces se manifestará eso que lo detiene en algún momento se quitará, y ahí sí se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahora sí, qué bueno, que igual también va a ser detenido en algún momento el anticristo. Y destruirá con el resplandor de su venida, es decir, la segunda venida de Cristo, no el rapto. Eso es una cosa que ya lo sabemos y está en los otros devocionales de estudio. La segunda venida de Cristo la vamos a ver más adelante. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y por eso quiero hacer hoy un comercial. No todo milagro que tú recibes es de Dios y tú dices, ay, Dios tan lindo, me dio este milagro. Satanás también hace milagros. Ay, que es que San Gregorio me sanó, que me sanó el brujo, que... Ojo, ¿cuál brujo? Satanás hace milagros, no es Dios. Pero los milagros de él no duran y después te los cobra, y te los cobra duro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, lamentablemente también, como decimos acá en Colombia, llevan del bulto los que no recibieron a Cristo para ser salvos, porque también van a llevar en aquel día de la gran tribulación. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Por eso te digo, la gran tribulación es el trato de Dios con la nación de Israel, con el pueblo judío que no creyó en Cristo, pero también con las personas que se queden, porque tampoco recibieron a Cristo, sino prefirieron ser inicuos. Entonces el anticristo no se ha aparecido todavía porque hay algo o alguien que lo detiene. ¿Quiénes creen ustedes que detiene que el anticristo hecho hombre, dictador mundial, haya venido todavía? Correcto, si lo tienes pensado así, muy bien, la iglesia.
Nosotros, por nosotros la iglesia, es que el anticristo no ha podido venir. Pero en el momento del rapto, en que se ha quitado la iglesia, que nos vayamos en un abrir y cerrar de ojos, nos vayamos en el rapto, entonces ahí es donde entrará el anticristo. No sé si al mes, si a la semana, pero ahí va a entrar e iniciará las 70 semanas de Daniel, es decir, los 7 años de tribulación, donde son 3 años y medio de falsa paz y aparente engaño, y luego los 3 años y medio de la dictadura más terrible y abominable que haya existido en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, por eso, ojo con esto. Cuando las personas piensan, no, es que el anticristo es Damián, el de la película. No, esos son cosas que inventan con el espíritu de anticristo, que puede que sí sean cosas satánicas, pero no es el anticristo. ¿Qué es que el anticristo, que es el papa? No es el papa el anticristo. ¿Qué es que es Joe Biden? ¿Qué es que es el presidente no sé dónde? Tampoco. El anticristo todavía no se va a manifestar, no se manifiesta. Yo no sé si ya nació, eso ya es otra cosa, pero no se va a manifestar hasta que la iglesia no salga del cronograma de Dios. Cuando la iglesia salga en el rapto, ahí es donde entra el anticristo con el engaño y el gobierno. Para el próximo devocional vamos a estar viendo las características del anticristo, ya más puntuales, cómo va a ser, qué va a hacer, a qué viene, y posteriormente vamos a seguir viendo entonces cómo poco a poco se van desatando las trompetas, los sellos, y qué significa trompetas, sellos y copas de ira, que es el juicio de Dios sobre las naciones. Lo primero que se desata como juicio de Dios y trato a las naciones es el permitir que el anticristo venga a gobernar las naciones de la tierra, porque Dios lo permite como juicio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí dejamos el devocional de estudio. Muchas gracias a las personas que me están dando sus saludos de cumpleaños. Gracias. A los saludos los bendigo a todos. Sean más que bendecidos. Vamos a despedirnos con una oración. ¿Les parece? Cierra tus ojos y vamos a orar. Si tú eres una persona que está viendo un video como estos por primera vez y en tu corazón sientes que tú no quieres pasar un tiempo de tribulación y que mucho menos quieres seguir rechazando a Cristo, y que tú dices, sabes, yo creo que Cristo sí es el Hijo de Dios y yo no me opongo a Él, al contrario, quiero obedecerlo, quiero que Él perdone mis pecados, quiero que Él guíe mi vida. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios y que Él vino aquí a la tierra y que murió por tus pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos para resucitarte a ti y a mí, entonces la palabra dice, si ya lo creíste y lo confiesas con tu boca, recibirás salvación y tu nombre será escrito en el libro de la vida. O si no estás segura, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Dile, Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te amo, dile. Nunca me opondré a ti, al contrario, te recibo y abro mi corazón hoy para que por favor tú, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, entres en mi corazón. Dile, entra y perdona todos mis pecados. Limpia mi vida y toma el primer lugar del trono de mi corazón. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida, donde estarán inscritos todos los que hemos de ser salvos. Dile, yo no sé qué voy a hacer de ahora en adelante, pero te pido que tú me enseñes, me guíes, me instruyas en la palabra y me vuelvas cada día más a tu imagen y semejanza, Señor Jesucristo. Te amo, con errores, con fallas, te amo y quiero ser mejor para ti. Gracias por entrar en mi corazón, dile. Te recibo, te amo y quiero vivir siempre contigo. Ahora déjame orar por ti, iglesia. Personas que están siguiendo estos estudios, gracias le doy a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que seas prosperada y prosperado en todo lo que hagas. Que prediques de estos tiempos finales, de lo que se viene, de lo que estamos viviendo. Y que la gracia de Dios te proteja y me proteja y a nuestras familias, donde quiera que vayamos, libres de enfermedades, libres de muerte, libres de tragedias, libres de males, de accidentes, de malas noticias. Líbranos, Señor, llenos siempre de tu amor. Toda la gloria y toda la honra ha sido, es y será siempre
siempre para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora, hasta este tiempo. Recuerda que estamos ubicados como Iglesia Cristiana también en Natán, en el barrio La Victoria, aquí en Bogotá. Carrera 3 a este, número 4332 Sur. Así que no te olvides visitarnos los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos nuestro servicio presencial de 9 a 11. Y todos los días devocional a las 7 de la noche, exceptuando el día martes, que es en la mañana como hoy, devocional de estudio. Gracias. Recuerda, tranquilo, Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos viviendo en un año donde nos regocijamos y descansamos en el Señor. Así que la presencia de nuestro Dios irá con nosotros y nos dará descanso. Tranquila y tranquilo. Vive en paz, feliz. Muchísimas gracias. Te habló Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta tu familia cristiana en Natán. Un regalo de Dios a las naciones. Bendiciones.